¿Cuál es la cantidad de azúcar que una persona necesita? Cuando se empieza a hablar de un tema, lo vemos en todos lados. ¿Hay diferencias entre las personas poco activas o muy activas respecto al requerimiento de hidratos que pueden tomar en su día a día? Pero estoy hablando de una ciudad como Barcelona, como Madrid, que puedes moverte. ¿Afecta hormonalmente y a otros niveles que una mujer entrene en ayunas de manera intensa? Que es un business, pero la investigación empieza y acaba en el paciente. No existe la obesidad sana. Y vuelvo a lo mismo, y esto no resta importancia a toda la lucha contra el estigma que hay con las personas con obesidad. Muchas veces asociamos la alimentación saludable con restricciones y prohibiciones, lo que puede llevarnos a la culpa y a una obsesión con el físico. En este episodio reflexionamos sobre cómo la sociedad demoniza ciertos alimentos y cómo esto influye en nuestra relación con la comida. Para ello hablamos con la doctora Diana Díaz Rizolo sobre nutrición y hábitos alimenticios saludables. Bienvenidas a Salud Hormonal Podcast. Bueno, Diana, bienvenida. Qué ilusión tenía de conocerte en persona, que aunque parece ya que nos conocemos desde hace no sé cuánto, y como decíamos, esto iba a ser una conversación de amigas. ¿Cómo estás? Totalmente, además del set nos lo ha puesto súper fácil, ¿no? Como para que sea esta conversación, así me encanta. Encantada de estar aquí, Sara, ¿qué te voy a decir? Qué bien, qué guay. Vamos a hablar de cosas súper interesantes. Ya te he dicho muchas veces que soy fan de tu divulgación, de todo lo que haces y cómo trabajas, pero además, sobre todo, de la facilidad que pones en diferenciar ciencia de vida real, porque hay cosas que se nos olvidan, ¿no? Vamos a exponer un montón de puntos de un montón de temas que ahora vamos a ver, pero no tiene nada que ver lo que la ciencia puede decir y es a cómo luego lo aplicamos en la vida real, ¿no? Y en la vida práctica de todas las mujeres. Totalmente, de hecho siempre he pensado que yo me considero un poco nerd, ¿no? Un poco friki de la ciencia porque hago ciencia, pero por suerte yo no estoy desconectada de la clínica y creo que esto es como una parte súper importante, ¿no? De saber decir qué es lo que nos dice la ciencia, ya, pero hasta dónde podemos llegar en un contexto concreto, en una persona en concreto, con unas vivencias, con unas creencias, con una gente que le rodea, y eso es importantísimo, o sea que podemos hablar de eso también. Vale, estupendo. Bueno, pues vamos a empezar con la pregunta, que además no es la primera vez que la vas a contestar, A ver. pero ¿cuál es la cantidad de azúcar que una persona necesita? Me encanta, directa, pum. Mira, la respuesta un poco más compleja podría ser que las últimas recomendaciones nos dicen que menos de un 5% de las calorías diarias, que en realidad cuando dices un 5% en una dieta, unas 2.000 calorías, estamos hablando de 25 gramos al día. Y cuando pensamos que los sobrecitos de azúcar son de 5 gramos, alguien puede decir, ya, pues yo utilizo un par al día, estoy dentro de los límites. Ya, el problema no es ese, el problema es el azúcar añadido a las cosas de las cuales somos totalmente inconscientes que estamos consumiendo. Pero, otra vez, esta es la respuesta más elaborada y a tu pregunta concreta de necesitar, te voy a decir que la respuesta rápida es 0. No necesitamos azúcar, como la entendemos, como sacarosa, como azúcar añadido, para nada. Entonces, la respuesta es, cuanto más cercano a 0, mejor, con un límite de un 5%. Vale. ¿Y cómo podríamos explicar esa diferencia que dicen entre el buen azúcar y el mal azúcar? ¿Qué es esto realmente? ¿Cómo puedes explicárselo a una persona que no tiene ni idea y dice, vale, pero ¿y un plátano? ¿Y el arroz? ¿Y la patata? ¿Eso es azúcar? ¿Tengo que quitar los hidratos de mi vida? ¿Cómo podemos hacer esta diferencia? Joder, además es que has dado como en el punto exacto de demonizar las frutas, cosa que es que yo de verdad no acabo de entender. Muchas veces me pasa, encima me pasa además normalmente en consulta, gente más de edad un poquito más avanzada, que es como, no, intento no comer fruta porque yo ya sé, o plátano en concreto, que no sé qué le pasa a la gente con el plátano. Es que yo tuve una obsesión muy grande con el plátano, entonces la tengo ahí grabada. Es como, tiene mucha azúcar y es, bueno, ¿por qué queremos empezar la casa por el tejado? Además de que sabemos que el plátano ni tiene mucha cantidad ni es perjudicial, pero dejando eso de lado, ¿cuántas cosas podemos modificar de la dieta en cuanto estamos tomando pues, alimentos megaprocesados que tienen azúcares añadidos? Pero eso no es tan importante. Vamos a atacar el azúcar, ¿no? Que es como, wow, o sea, ¿cómo hemos llegado a este punto? A la pregunta, ¿azúcar bueno, azúcar malo? Siempre nos encanta esta dicotomía absoluta en la vida de malo, bueno, demonizar y demás.
Vamos a decir que el contexto siempre es súper importante, pero si me preguntas cuáles son los azúcares que pueden de alguna manera perjudicarnos a la salud, voy a contestar muy fácilmente: cualquier azúcar añadido artificialmente a un alimento. Esta es la respuesta fácil. Los buenos, pues todos aquellos naturalmente presentes en los alimentos, lácteos, frutas, verduras, todos esos no nos van a provocar ningún efecto deleterio en la salud. De hecho, sabemos que su consumo es positivo. Entonces, no importa el azúcar que contengan porque están rodeados de fibras, de vitaminas, de minerales, de antioxidantes que hacen otros efectos totalmente diferentes y hacen que ese azúcar que consumimos lo procesemos de una manera totalmente distinta. Otra vez, fácil respuesta: los malos, voy a decir, como para mantener un poco ese ideal, son todos aquellos que hemos añadido en los productos. Y ojo también, no solo los que están añadidos y podemos saber o no porque son dulces, sino los que están ocultos. Ya, esos son peores aún. Claro, ocultos bajo etiquetas además que son indescifrables, son como jeroglíficos, o sea, dextrina, dextrosa, maltosa, maltodextrina, jarabes de 1000 tipos, néctares de 1000 tipos, o sea, es que hay tantos nombres que nos lo ponen súper complicado. Ya, totalmente. Y además que es eso, como encima no enseñamos bien a la población, como la educación es tan complicada y como a los programas, a los periódicos y a Internet les gustan tanto los titulares sensacionalistas que van a piñón, bueno, pues a poner a la gente sin tener ni idea. Entonces ves a la persona acostándose a las 3 de la mañana, levantándose a las 7 y con un estrés de la leche, pero no comiendo plátano y llevando una dieta cetogénica porque le han dicho que eso es bueno para la salud. O bueno, una persona está tomando 1000 suplementos para arreglar sus hormonas cuando, tía, no comen ni una sola verdura en el día. Entonces, sí, los suplementos en alguna ocasión pueden ayudarte. Bueno, pues quizás sí, pero tía, cuida tu base. Es que es como tan complicado de entender, pero claro, los hábitos son complicados. Claro, el tema es este. Además, es que no te da la sensación, es que le has dado como en el punto exacto que además me provoca como irritación interna. El tema es que nos aburrimos de escuchar siempre lo mismo. Todos sabemos que hay que comer verduras, semillas, legumbres, frutas, pero es más fácil que nos den algo que todavía no hemos probado. Algo que no nos aburra, algo que sea diferente. Y sobre todo cuando hablamos del tema de los suplementos, es más fácil tomarme una pastilla al día que cambiar un hábito. Exacto. Entonces, oye, ojalá fuera así. Es que yo siempre digo, intentemos reducirlo todo a lo más sencillo que se nos ocurra, que es, si este suplemento que dicen que hace lo que hace funcionara, no habría patologías en el mundo. Totalmente. Porque ahora me dicen que X, no hace falta que nombre un principio activo en concreto, pero bueno, que podemos ponerle el nombre que queráis. Que esto provoca esto, ¿no? No, vamos, es que casi que es la panacea. Y pienso, bueno, entonces ¿yo qué estoy haciendo investigando? Totalmente. Si ya hemos encontrado la cura de la diabetes, del cáncer, de todo, tenemos la cura. Sí, y además, tía, cuando dices, es que ese suplemento, que si hicieras todos los días media hora de caminata al día, o hicieras 2 días pesas, conseguirías eso no, eso por 10. Entonces, claro, es como, jolines, entiendo que hay veces que es difícil incorporar ciertos hábitos, pero tía, siempre se puede un poquito. Y es lo que intento como promover, ¿no? Yo en las redes, el equilibrio. Uno va a ser mejor que 0. O sea, siempre, solo 100%. tienes 15 minutos. Perfecto, emplea los 15 minutos. Lo que pasa que, bueno, pues eso, es mucho más fácil la pastilla. No, y la comparación, lo que tú decías al final, ¿con quién te estás comparando? Compárate siempre con tu yo anterior. Exacto. Si tu yo anterior no hacía nada y tu yo hoy ha decidido hacer 3 minutos, es perfecto. Ya es algo. Es mucho mejor que tu yo anterior, que esta es la clave. Sí, sí. Muy bien, pues siguiente punto, tiene el camino de la glucosa. ¿Qué son los picos de glucosa? ¿Hacen daño? ¿No hacen daño? ¿Hay que evitarlos? ¿No hay que evitarlos? ¿Qué pasa? A ver, esto es fuerte, porque yo hace muchos años que estoy investigando en glucosa y tengo que decir que hemos pecado extremadamente con, para mí es un poco infantilizar a los pacientes nombrando la glucosa como azúcar. Y esto ha provocado que haya como una desinformación un poco extraña que relaciona el azúcar con la glucosa. Y no siempre es así. Vale. Esto es importante. La glucosa, fácilmente, molécula que nos proporciona la mayor parte de la energía diaria, vamos a decir, no la única, pero la mayoritaria. La necesitamos para la supervivencia humana. Pensemos que hay zonas del cuerpo, como el cerebro, las neuronas, las células de nuestro cerebro necesitan glucosa.
Que haya otras vías para obtener energía no quiere decir que sean las óptimas, son las de Me supervivencia. encanta este apunte que haces, porque iba a ser mi siguiente pregunta. Vale, y luego si quieres nos, Sí, sí. nos metemos un poco más en eso. Pero bueno, principalmente debe ser la glucosa. Eso quiere decir que la glucosa la debemos incorporar práctica y totalmente a través de la alimentación. ¿Qué alimentos nos aportan esa glucosa? Pues alimentos que contengan azúcares y hidratos de carbono, que son básicamente azúcares mucho más largos con estructuras mucho más grandes. Pero bueno, alimentos que tengan esos hidratos de carbono. Cuando los incorporamos a través de la alimentación, la digestión lo que hace es disgregarlos en unidades más pequeñas para poder absorberlos en el intestino delgado. La digestión va pasando en diferentes fases, pero lo más importante es que la absorción es en el intestino. ¿Qué pasa cuando el intestino absorbe esa glucosa? La envía directamente a la sangre y ahí es donde vemos la subida de glucosa. Entonces, primera pregunta, ¿los picos de glucosa son malos? Respuesta, no. Es algo fisiológicamente normal. Es una respuesta esperable a consumir algo con hidratos de carbono. ¿Qué pasa con esa subida? Tiene que bajar para ser ese pico, ¿no?, que entendemos. Esa bajada de la glucosa se da cuando el páncreas, este órgano que casi no se nombra mucho, no sé por qué, el páncreas decide que hay una alerta que le dice que hay glucosa y entonces dice, esperad, vamos a enviar insulina, que es una hormona, que lo que hace es facilitar que la glucosa pueda ser utilizable en las células, pueda penetrar en ellas y se utilice como fuente de energía. Entonces, ¿qué pasa? Sube la glucosa cuando consumimos y hemos absorbido los alimentos y baja cuando la insulina llega, ¿no? Está produciendo algo totalmente normal. ¿Cuál es el pánico a estos picos de glucosa? Si el pico de glucosa es muy elevado o muy prolongado en el tiempo, y esto otra vez recordemos que no es n igual a 1, no es un día en el que pase esto, tiene que ser algo perpetuado en el tiempo, puede provocar algunos efectos perjudiciales en la salud, que si quieres los hablamos, pero que quería que quedara muy claro el concepto de que es normal tener picos de glucosa. De hecho, si no los tienes es que no estás absorbiendo la glucosa, Claro. y eso sí que sería un problema. Totalmente, totalmente. Vale, ¿y qué podrían provocar estos picos prolongados o muy agudos que se repiten a lo largo del tiempo? O sea, los efectos de los picos de glucosa muy elevados o prolongados, perfecto, como lo has dicho, tienen efectos para mí a corto, medio y largo plazo. A largo plazo, te voy a empezar con el spoiler, el final. Ya creo que más o menos a todos nos suena. Diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, envejecimiento acelerado de todos los tejidos del cuerpo. O sea, tiene un efecto a largo plazo que es gravísimo. Pero vamos a ir un poquito más para atrás. Efecto a medio plazo. El efecto a medio plazo que estos picos de glucosa pueden provocar es tener la glucosa alta en sangre, nos daña los tejidos. Los tejidos, sobre todo vasculares, es decir, toda esta disfunción del endotelio, de las arterias, las vuelve más rígidas y las hace menos funcionales. Esto, como hemos dicho, a largo plazo, efecto en la enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria. La glucosa alta también lo que provoca, además de este daño en el tejido, es que por un lado, el páncreas diga, uy, tengo que seguir produciendo. Hemos dicho que tenía un aviso cuando había glucosa alta. Si yo soy el páncreas, me llega un aviso de que tengo glucosa alta, envío más insulina. ¿No la bajo? Pues voy a mandar más todavía y así continuamente. Entonces estamos dañando al páncreas porque está sobreproduciendo insulina y eso provocará otras cosas. Entre ellas algo muy conocido y del que se habla mucho ahora, que es la resistencia a la insulina. ¿Qué es esta resistencia a la insulina? Es básicamente que las células de golpe se vuelven medio ciegas a la insulina, entonces no la detectan o no son sensibles a ella y la insulina no puede ejercer ese efecto, que provocará que la glucosa siga dando vueltas en la sangre, con efectos en tejidos como enfermedad neuropática, enfermedad renal, enfermedad de la vista, ¿no?, que es muy típico también, otros tipos de problemas, pero es que además, cuando tenemos mucha insulina en la sangre, también provocamos otras cosas. O sea, recordemos que, jope, esto se llama salud hormonal. Las hormonas son claves en nuestra... Claro. Las hormonas son claves en nuestra salud y la insulina no es menos. La insulina nos da sensación de saciedad, primero de todo. ¿Por qué? Porque si se envía insulina es porque hay glucosa en sangre, por lo cual hemos comido. Entonces, primer efecto, oye, no enviéis más, le manda señal cerebral, no enviéis más alimentos, no necesitamos ingerir más porque ya tenemos energía en el cuerpo. Si no somos capaces de detectar esa insulina, esa sensación de saciedad no llega. Claro. Por lo cual seguimos teniendo hambre. Entonces, comemos más
más tejido adiposo, más grasa en el cuerpo, empeora la función de esa resistencia a la insulina y acabamos en diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, ¿no? Esas cosas que decíamos. Sí. Y básicamente es esto, cuando hablamos de envejecimiento prematuro, que esto también nos gusta mucho y también Esa era mi está... siguiente pregunta. Pues mira, te Perfecto. lo adelanto. Cuando hablábamos de este envejecimiento prematuro, lo que pasa es que cuando tenemos mucha glucosa, la glucosa tiene que ir a algún sitio, ¿no? O sea, no puede quedarse dando vueltas en la sangre in eternum y ¿qué? Y seremos todos una nube de azúcar, ¿no? Al final. Entonces, lo que provoca es que, aparte de que los riñones tienen que trabajar más como para filtrarla y sacarla, se une a estructuras de forma permanente, se une a lípidos, se une a proteínas y forma unos compuestos que no le gustan a nuestro cuerpo, que de alguna manera manchan las células, para que lo entendamos, ¿no? Esto se le llama la glicación. Cuando mancha esas células es como que las envejece. ¿Y qué células le gusta mucho envejecer a la glucosa? Pues las de elastina y las de colágeno. Entonces, Ya. ¿dónde lo vemos principalmente? Pues en las estructuras de la piel. Y Vale. esto es muy típico, que ojo, que esto sí que es importante, que ahora he visto cremas, Ya. ya sabes por dónde voy. Sí. Cuando se empieza a hablar de un tema y además se hace científico y se le ponen como términos como súper ¿no? Currados para que la gente no lo acabe de entender, pero que le suene a algo muy científico, lo vemos en todos lados. Y es como, un momento. ¿Quién ha dicho que a través de una crema la absorción te provoque menos glicación? Ya. Esto es otro melón. Que además, porque al final es eso, se aprovecha cualquier temática para luego explosionar y además meter miedo y hacer negocio, ¿no? Porque Por supuesto. se encanta hacer negocio del cuerpo y la vida de las mujeres. Total, y del miedo, y todo basado en el miedo además, ¿no? El miedo a envejecer. Que encima esto en las mujeres es como, wow. Sí, pánico, totalmente. Muy bien, has mencionado la resistencia a la insulina y quiero hacerte una pregunta que posiblemente alguna mujer que esté escuchando se la pregunte. Y es, sabemos que en la primera fase del ciclo la tolerancia a la insulina es mucho mejor y que en la segunda fase del ciclo hay una resistencia a la insulina fisiológica. Totalmente. ¿Es problemática esta resistencia a la insulina fisiológica que nos ocurre 450 veces según los ciclos que tengamos en nuestra vida? Por supuesto que no. Vale, gracias. No es un problema. Cuando hablamos de hecho es que el término no es exactamente correcto. Cuando hablas de resistencia a la insulina ya es una situación fisiopatológica, no es fisiológica. No sería correcto hablar del ciclo menstrual en cuanto a eso, ¿no? Quizás a lo mejor en un síndrome de ovario poliquístico puede, pero Por no supuesto. en un ciclo menstrual sano, ¿no? De hecho, yo lo cambiaría un poco la terminología para que no se confundiera. Hay menos sensibilidad a la insulina. Vale. Y eso no significa que haya una resistencia permanente a la insulina. No es una situación fisiopatológica, por lo cual es totalmente normal. Vale. Y de hecho, esta situación de, bueno, como estoy en esta fase del ciclo, igual evito comer chocolates o... Oye. Y acabas con un atracón. Claro. Y luego te sorprendes de que has tenido un atracón premenstrual y la culpa son las hormonas. No, tía, es que no estás comiendo hidratos o no estás comiendo lo que tu cuerpo te pide. Escúchate. Te estás restringiendo, que siempre es el mismo problema, ¿no? Perpetuado. Totalmente. Siempre. Muy bien. Vale, bueno, ya la glucosa, el envejecimiento, ya me lo has dicho y has dicho que necesitamos hidratos para vivir. Realmente pensamos, y además las redes últimamente como que focalizan mucho, ¿no? Eso. Entrenas intenso, come hidratos. Salas de correr, come hidratos. Y la gente que no es activa o el día que están de descanso, bajan los hidratos porque piensan que no los necesitan, pero realmente necesitamos hidratos simplemente para vivir y para funcionar, ¿no? Entonces, ¿hay diferencias entre las personas poco activas o muy activas respecto al requerimiento de hidratos que pueden tomar en su día a día o que su cuerpo puede necesitar para funcionar? A ver, sí y no, te diría. El tema es que las cantidades van a variar en función de nuestro gasto energético. Entonces, cuando hablamos de proporción de hidratos de carbono, que puede ser, me da igual, entre un 30 y un 60%, es correcto, el abanico es muy amplio, cada cuerpo es diferente. Hay personas que toleran peores las fibras y no les va bien consumir altas cantidades, por lo cual igual incorporar menos hidratos le va a venir mejor, o incluso si estamos buscando una pérdida de grasa corporal, puede ayudarnos una dieta, cuando hay una resistencia a la insulina, ¿no? O una prediabetes, nos puede ayudar, y esto nos lo dice la American Diabetes Association, nos puede ayudar una dieta levemente baja en carbohidratos. ¿Por qué? Porque, por un lado, nos va a costar menos metabolizar esa glucosa cuando ya hay un problema de base, y aunque no lo hubiera, lo que sí que hemos visto es que
es más fácil consumir, o sea, ingerir menos calorías si lo que retiramos son fuentes de hidratos de carbono. ¿Quiere decir que sean más calóricos? No. ¿Quiere decir que es la única forma? No. Es una estrategia válida como cualquier otra y dependerá de cada persona. Entonces, en estos casos, por ejemplo, sí que vemos que, por ejemplo, los alimentos muy altos en proteína son muy saciantes y los que tienen grasa también lo son. Entonces, es más difícil pasarnos tanto de calorías en el día a día cuando nuestra alimentación base también tiene estos dos grupos de alimentos. Pero otra vez, lo óptimo, que no quiere decir que no podamos hacerlo, son dietas que contengan hidratos de carbono, especialmente si somos activos, como tú decías, si vamos al gimnasio, si entrenamos, si aparte de ir al gimnasio y entrenar, y esto es una puntualización que creo que es importante, somos personas activas, porque sabemos que la diferencia entre el gasto energético diario de una persona no se determina exclusivamente por ir al gimnasio una hora. Totalmente, que la gente se piensa que por entrenar 3 veces a la semana 1 hora en el gimnasio eres una persona activa. Esto es brutal. Yo siempre digo, una persona sedentaria que va 1 hora al día al gimnasio es una persona sedentaria que va 1 hora al día al gimnasio. O sea, de golpe no eres una persona activa por ir 1 hora al gimnasio. Sí. De hecho, el NEAT, ¿no? El NEAT, que es todo ese movimiento del día a día que producimos caminando, levantando pesos, llevando compra, se contabiliza y es más importante que el gasto energético que nos da la actividad física, o sea, el ejercicio como tal. Y esto se nos olvida totalmente. Sí, 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 se nos olvida porque además es eso, vivimos en una vida que, bueno, el ritmo de vida no nos permite muchas veces tener movimiento, ¿no? Entonces queremos paliar ese sedentarismo, sí, esas horas sentadas en la oficina yendo a eso, 1 hora a entrenar pensando que esa va a ser bueno, pues como la solución. Y realmente, bueno, pues no sé cuál es la solución porque no siempre la vida nos lo permite, pero quizás hay muchas actividades que se pueden meter como subir las escaleras en vez de irte en las escaleras mecánicas en el metro, ¿no? Ese pequeño gesto ya te hace, si te vas en metro 2 veces al día o 4 veces al día, ya estás subiendo quizás 20 o 30 escaleras. Total. Entonces, en los pequeños gestos que la gente infravalora es donde realmente está el poder de esos buenos hábitos y de la salud en general. 100%. De hecho, ¿cuánta gente, y aquí seguro que alguno se siente identificado, porque tengo muchos amigos que lo hacen, es ir al gimnasio en moto o ir al gimnasio en coche o Sí. ir... Y es como, a ver, un momento, entendemos que no tiene ningún tipo de lógica. O sea, si estás en unas largas distancias, sí, pero estoy hablando de una ciudad como Barcelona, como Madrid, que puedes moverte, que puedes andar. Tú que te dices muchas veces lo de me bajo 2 paradas Claro. antes y el último tramo lo hago caminando. Es que no tiene sentido hacerlo de otra manera. No tiene sentido biológico, ni evolutivo, ni de ningún tipo. Entonces, intentar premiar esta parte del movimiento, del gasto energético diario no dependiente de ejercicio, es lo que determinará en última instancia que seas o no sedentario y por ende tu salud, que esto es importantísimo. Sí, 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 al final es eso, que es la base de todo, ¿sabes? Que si no estás saludable todo lo demás da igual y nos perdemos un poco, pues eso, en las modas y en las típicas cosas que salen nuevas. Muy bien, siguiente pregunta. Háblame del desayuno. ¿Importancia o no del desayuno? Es que te estoy viendo en el reel que tienes ahí, hablando del desayuno. Entonces, contando con que una cosa es la ciencia, tu opinión, y otra cosa es luego lo que cada uno pueda hacer en su casa y en su día a día. Y lo Pero que le es- apetezca, por supuesto. Exactamente. A ver, Pero con la información en la mano, tía, que lo que Exacto. siempre digo es que luego tú puedes decidir tomar o no anticonceptivas, desayunar o no, entrenar o no fuerza, pero que la decisión que hagas lo hagas con una información realmente objetiva, que sea ciencia y que no esté sesgada. Que creo que en eso tú, pues, eres muy buena. me encanta porque además es que le has dado como... bueno, es que por eso tenemos esta conexión, Sara y yo, pero el tema es que muchas veces la gente se siente atacada. A mí especialmente me pasa, ¿no? Cuando en redes sociales subo algún contenido que puede herir alguna sensibilidad. El tema es que la gente se lo toma como una obligación y esto pasa habitualmente. Si yo te digo que se ha visto que A más B es igual a C en ciencia, no quiere decir que tú tengas que hacerlo. Quiere decir que A más B es igual a C. O sea, intentamos siempre como complicar los mensajes y el mensaje es ese. Porque la ciencia no es opinable. La ciencia es ciencia y son hechos. Entonces,
a partir de esos hechos que yo te brindo, que tú le das a tus seguidores, a los que nos están escuchando hoy, em, es la que es y no va a cambiar porque tú quieras hacer otra cosa. Y que tú quieras hacer otra cosa está perfectamente bien. Es súper válido, porque luego hay, lo que decíamos, un contexto, una situación, unas creencias, una forma de relacionarse con el mundo que es muy importante tener en cuenta. Pero eso es individualizar. Y en redes sociales jamás individualizamos. Es como, ¿no? Por eso yo creo que la gente se lo toma como súper Sí, personal. sí, sí, sí. Además es eso que les afecta mucho, como si estuvieras yendo contra esa persona. Claro, como, exacto, estás yendo contra esa persona, este es el tema. A todo esto, me estabas preguntando sobre Desayuno. desayuno. Y es que nos encanta hablar. Y a mí me pasa igual y digo, tío, que lo siguiente que tengo que decirla. Me encanta. A ver, volvemos a esto. La ciencia, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué os digo yo? ¿Qué es lo que he estado investigando? De hecho, yo estoy en la Universidad de Columbia justamente haciendo investigación en ritmos circadianos y crononutrición. Entonces, estoy como muy involucrada en intentar entender cuál es la alineación en estas dos cosas, porque sabemos que hasta ahora nos habíamos centrado en nutrición, en qué comes, cuánto comes en forma de calorías o de porciones, pero ha entrado una nueva pregunta en la ecuación, que es ¿cuándo comes? ¿Y por qué te cuento todo esto cuando estamos hablando del desayuno? Pues porque está súper, o sea, la explicación, el mecanismo de lo que te voy a decir está súper alineado con esto, que quiere decir que nosotros, igual que somos cíclicas con los ciclos ovulatorios, somos cíclicas, hombres y mujeres en este caso no se diferencia, con las horas de sol y de oscuridad en el día. Esto significa que una zona de nuestro cerebro que se llama el hipotálamo, a través de la exposición a la luz, es capaz de saber que en esos momentos del día pues va a ser capaz de metabolizar ciertos tipos de nutrientes o de producir cierto tipo de hormonas. Y eso varía según si es de día o si es de noche. Entonces, ¿qué pasa exclusivamente con el desayuno? Pues se ha visto que las personas que desayunan, no mucho tiempo después de haberse despertado, porque desayunar Ya, puede claro, ser. sí, exactamente, es quitar el ayuno y puede ser a las 5 de la Exacto, tarde, si te lo exacto. planteas, sí. Entonces, concepto de desayuno como algo que hacemos cercano a la hora de despertarse, se ha visto que se produce más saciedad que perdura hasta 24 horas después. Entonces, ¿en qué puede ser interesante esto? Pues en una persona que está intentando llevar una dieta un poquito más ligera en cuanto a energía, a calorías, para perder un peso, ¿no? Para perder grasa, vamos a hablar Sí. en concreto, podría ser súper interesante porque controla esa saciedad. También para las personas que habitualmente tienen ahora me gusta mucho este término de food noise, que es este ruido mental, pensamientos intrusivos de la comida, puede ser una ayuda para este tipo de personas también, porque nos ayuda a controlar esos niveles de saciedad durante esas 24 horas del día. Y en concreto, el hecho de consumir la mayor parte de las calorías en las horas de sol del día, y esto es algo que he publicado hace un par de meses, se ha visto que se corresponde a tener mejor tolerancia a la glucosa. Y esto, como recuperamos el tema de la glucosa de antes, lo que hemos visto es que tenemos menos riesgo de tener prediabetes, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina. Entonces también puede ser interesante hacia ese lado. Volvemos a lo mismo, siempre y que te siente bien. Eso no te conlleve tener una carga extra de pensamiento de ¡ah! Tengo que hacer esto perfecto porque lo he escuchado en un podcast y tal. O sea, siempre y cuando confluya y no sea un sufrimiento para ti. Y dicho esto, también tengo que decir que esto se entrena. Totalmente, ¿eh? Esto es importante. Yo no desayunaba no hace mucho, hace un par de años, me había acostumbrado a no desayunar y mi cuerpo de alguna manera sabía que yo no tenía que tener hambre a esas horas del Claro. día. Entonces, poco a poco, como he sabido que eso podría tener sentido en mi forma y estilo de vida y sé científicamente que eso es saludable, fui intentando ver qué pasaba si incorporaba ciertos alimentos. Y ahora es que me levanto que tengo un hambre Que como brutal. para no desayunar. El día que Ahora tienes ya. más tiempo, dices, me Exacto. como a todo por las patas. Totalmente. Totalmente. Vale, y ¿qué habría, ahora que estamos hablando de la parte de ciencia y desayuno, y luego ya te contesto a todo esto, Ujú. de ir a entrenar en ayunas? ¿Qué dice la ciencia al respecto, sobre todo a nuestra salud hormonal? Porque yo en esto también he cambiado mucho mi Ujú. visión, sobre todo entrenar intensamente, es decir, no te digo que te vayas a dar un paseo en ayunas, pero ¿afecta hormonalmente y a otros niveles que una mujer entrene en ayunas de manera intensa? ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? Creo que a la pregunta de si es adecuado o no,
volvemos, y esto yo sé que no gusta en redes, el contexto. El contexto siempre es importante. Eres una persona que no tiene ningún tipo de disrupción hormonal, eres regular en tus ciclos, no sientes dolor con las menstruaciones o la ovulación, no necesitas anticonceptivas, entrenas bien por las mañanas, te sienta bien entrenar en ayunas, descansas bien por la noche, etcétera, 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 o incluso te sienta mal entrenar habiendo desayunado. En ese caso, lo adecuado para ti podría ser entrenar en ayunas. Cambio todo. Pero Claro, tengo un TCA. Tengo algunos pensamientos de obsesivos con el tema de la comida, por lo que creo que si me salto el desayuno, eso puede ser beneficioso para mí. No estoy segura de si estoy realmente bien en cuanto a salud hormonal, tanto ovulatoria. Recordemos que cuando hablamos de hormonal no quiere decir que sea exclusivamente en el ciclo ovulatorio, o sea, total, hablamos de hormonas en general. neurotransmisores, está conectado con todo nuestro organismo. Pues en tu caso no será adecuado que lo hagas. La respuesta genérica diría que no sería lo idílico. Entrenar en ayunas, grandes cantidades de esfuerzo, de resistencia y demás. Pero todo depende de un contexto, que es, Fantasía. es siempre complicado decirlo Claro, así. no, 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 bueno, pero es que es la realidad, al final es eso, tenemos una información, podemos dar. ¿Qué pasa? Que como al final la mayoría de estudios se han hecho en hombres, hay tantos estudios que premian y que ponen todos los beneficios de entrenar en ayunas que te vienen chicas con amenorrea hipotalámica Ujú. funcional, te dicen, no, es que yo leí de esta persona que entrenar en ayunas es bueno, y es que lo dice este estudio. Sí, claro, pero es que hasta hace nada las mujeres y menos aún deportistas estábamos incluidas en los estudios. Y es que se nos olvida que respondemos de manera diferente porque ellos no tienen ciclo menstrual y nosotras sí. Por supuesto. Entonces, Y esto es este melón importante. de la inclusión de la perspectiva de género en la Bueno, ciencia, madre mía, si yo te cuento cómo empecé, o sea, nosotros, bueno, tuve que hacer un curso de investigadora de animales, de experimentación, las hembras estaban 100% descartadas de todos qué los heavy. estudios clínicos. Posteriormente a eso, empecé en los ensayos, o sea, y esto os lo digo, yo tengo 33 años. Y yo lo he vivido. O sea, que no tengo una carrera tan larga como para hablar de un pasado muy lejano para mí. O sea, los ensayos clínicos no nos permitían incluir a mujeres, o sea, no nos permitían, pero, ojo, si era durante la fase premenstrual, premenopáusica, teníamos que analizarlas detenidamente, era complicado, por lo cual si las querías incluir era mejor que siempre fueran mayores de 60 años. Qué O fuerte. sea, esto es un melón. Hostia, de hecho, voy a hacer un inciso, pero es Sí, que me sí. parece súper Cuenta, cuenta. interesante que hace poco leí un estudio que decía, bueno, vosotros sabéis esto, en los 90 salió todo a la luz de que las mujeres no estaban incluidas, que la perspectiva de género era necesaria porque tenemos signos y síntomas totalmente distintos a los hombres, no solo somos cíclicas, sino que eso se corresponde a que nuestra forma de expresar las patologías es totalmente distinta y estaba todo basado en los hombres porque asumían que habiendo estudiado el 50% de la población, ya era El otro más o 50 menos era pasable. exactamente Sí, igual. exacto. Entonces, lo que se había visto era que 30 años después, o sea, 3 décadas posterior, cuando eso había salido a la luz, dijeron, bueno, pues vamos a incluir a las mujeres. Y se vio en 2021 que no se había hecho. O sea, que de 500 estudios que se habían analizado a nivel cardiovascular, se seguía sin incluir a la mujer. Y era como, ¿pero por qué sigue pasando esto? Y en concreto, el estudio que te quería decir, que era súper interesante, se vio, interesante y malísimo, ojo, se vio, por ejemplo, que las listas de espera de trasplantes hepáticos siempre iban en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque se basaban en varios criterios, uno de los cuales era, por ejemplo, el filtrado glomerular, la creatinina, es un marcador de capacidad renal que tenemos. Nosotras, o sea, si lo tenías muy alto, subías en la lista de espera del trasplante hepático, por lo cual Sí. te trasplantaban antes. ¿Qué pasa? Que se había visto posteriormente que las mujeres de base tenemos un filtrado glomerular menor, Ostras. por lo cual nunca llegábamos a estar posicionadas muy arriba en las listas de trasplantes hepáticos cuando estábamos fatal. Entonces, la mortalidad de las mujeres en las listas de espera de los trasplantes hepáticos era altísima. Ya Y era porque ves. el criterio se basaba en los hombres.
Madre mía, es que hasta llegar a ese punto y entender el por qué ha ocurrido eso, Años. ¿cuántos años tienen que pasar? Si se llega a descubrir, porque habrá muchas otras cosas Claro, parecidas que no se descubran. esto es casi anecdótico, irán saliendo con la ciencia muchísimo más. Por suerte ahora las cosas están cambiando y ahora nos obligan, y muy contenta de ello, a incluir la perspectiva de género en todos los ensayos que estamos haciendo. Cuando pides una beca tienes hojas y hojas a rellenar explicando la perspectiva de género y esto es súper interesante. E importante, E pero importante. exactamente el papel de la mujer ya en todos los sentidos. Qué Total. guay, interesante esto que nos has contado. Antes de dejar la parte de hidratos, glucosa y demás, quiero Sí. preguntarte, ¿es beneficioso dar un paseíto después de comer? ¿Puede tener beneficios en cuanto a estos picos de glucosa, en cuanto a la absorción de hidratos de carbono, o no tiene ningún sentido? Sí, es súper interesante porque se ha visto que paseos ligeros, ligeros moderados, no hace falta que sea algo muy exigente, de 10-20 minutos posteriormente a consumir un alimento rico en hidratos de carbono, mejora la sensibilidad a la insulina. Es decir, nuestro cuerpo es como más eficiente frente a esa glucosa y evitamos ese pico pronunciado, ¿no?, de glucosa en sangre, lo podemos como frenar. Ojo con esto, Ya, ya. porque me suena más a medida compensatoria. Que a decir, es bueno para mi salud. Exacto, entonces yo soy muy prudente con esto. ¿Es algo que tengamos que hacer? No. Es algo que puede ser interesante si tienes resistencia a la insulina, te han dicho que tienes los niveles de glucosa un poco elevados, prediabetes, por ejemplo, tienes síndrome de ovario poliquístico y ves que está empezando a afectarte a la glucosa en casos específicos. O es domingo, me he comido una pedazo de paella con un helado y oye, pues después de esto, aunque yo no tengo ningún problema de base, me doy un paseo de 10, 15, 20 o 30 minutos. Pero recordemos que no es compensatorio para nada esto, ¿eh? Ya, y es que encontrar el equilibrio para que se entienda, es tan difícil transmitir eso. De hecho, lo hablaba contigo, bueno, lo hablábamos antes del podcast, ¿no? Que una de las cosas que más me gusta de ti, que yo intento promover en mis redes, es encontrar eso, ¿no? El equilibrio y decir, tía, no pasa nada porque un día te comas media tableta de chocolate si es lo que te apetece, no busques compensar, Total, independientemente de que digamos que la cantidad de azúcar que necesita tu cuerpo es cero, pero total. que esa es la vida real y que poderlo aplicar, o sea, creo que si algo me encantaría que las mujeres consiguieran era encontrar esa flexibilidad y equilibrio sin culpa. Porque si tú estás continuamente buscando el equilibrio, pero dices, tengo que buscar el equilibrio porque tal y esto lo estoy haciendo bien, sin quitar ese ruido mental Es del que muy hablas, heavy. es tan complicado. Mira, de hecho, hablando antes de lo del food noise, ¿no?, de esos pensamientos intrusivos con la comida, hemos nombrado que el desayunar podía frenarlos, pero porque hay dos tipos de food noise. Puede ser dado por hambre que se considera homeostática, es decir, necesidad biológica, que es porque estamos comiendo poco o porque no estamos comiendo en las horas del día que nos toca, ¿no? Entonces eso es hambre real. Pero es que también está el hambre hedónica. O sea, el como porque necesito comer, porque he estado restringiéndome muchísimo y necesito tener como un reward, ¿no? Un poco de beneficio que me haga sentir un poquito mejor. Eso es hambre real. O sea, le llaman hambre emocional, pero no deja de ser hambre. No, es que es hambre. Claro, Punto. O sea, da igual que sea hedónica, da igual que sea homeostática, necesidad biológica, es hambre. Y tú no lo vas a diferenciar. claro. Y está ahí. Y eso viene justamente de las restricciones severas, de volvernos un poco loquis todas, ¿no? En plan, buah, tengo que hacer esto, esto y dejar de comer esto y compensar por aquí. Y es como, guau, hay un momento en el que dejas de pensar y tu cuerpo va a coger las riendas y te va a decir, hasta aquí, chavala. O Totalmente. Y sea, luego empiezas a darte atracones y bueno, es que todo literalmente se desmadra. Y además que, ¿qué problema hay en que te apetezca merendarte unas palomitas o un bizcocho o dos con tu pareja un sábado por la tarde si ese es el plan que te hace feliz? O sea, de verdad, ¿qué es peor? Todo lo que estás haciendo para evitar ese sábado tarde que hay hasta personas, me he incluido en años anteriores, que se ponen a hacer mil cosas con tal de no sentarse en el sofá porque saben que en cuanto se sienten al sofá va a aparecer su hambre atroz y va a tener que estar luchando contra eso. De verdad, eso es salud. O sea, dejas de comerte ese bizcocho porque el azúcar no es saludable y acabas dándote un atracón al día siguiente de nocilla y crema de cacahuete. Eso es más saludable aún. incluso te diría, independientemente de que no acabes dándote un atracón, Bueno, el claro, pensamiento, totalmente. el run run, el no dormir bien, el sueño fragmentado que puede llegar a provocar el tener un pensamiento intrusivo que hace que durante la noche no descanses, que eso a la larga impactará en otras funcionalidades de tu cerebro. O sea, es que la movida es mucho más grande de lo que pensamos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y habrá mujeres que piensen, vale, ¿y qué hago? Eso es lo que
me pasa, pues terapia. O sea, ve a la terapia, o sea, ve a terapia psicológica, que para eso está, igual que tenemos al Nutri, igual que tenemos a la Sí. entrenadora, igual que tenemos a la fisio, o sea, la terapia psicológica está para eso. Ninguna mujer debería vivir con ese ruido mental y ese dolor con la comida constante. Y yo voy a añadir algo que va a ser unpopular opinion. Venga, sí, me encanta ese titular, porque luego ya íbamos a hablar de ellos. Venga. Va a ser muy unpopular opinion para ciertos colectivos de personas, pero cuando hablamos de terapia, y no desmereciendo la terapia psicológica, que creo que es esencial, disclaimer aparte, se nos olvida o demonizamos la psiquiátrica. Por supuesto. Y esto es súper importante. Hay veces que necesitamos la ayuda farmacológica porque hay una conectividad que está rota y es necesaria. Y a veces me parece que con todo lo de la salud mental, de la depresión, ya está como medio aceptado, pero afecta muchas otras áreas. Y en relación a las adicciones a la comida y a los pensamientos intrusivos, la terapia farmacológica es de gran ayuda y de hecho es necesaria en muchos momentos. Volvemos a lo mismo. ¿Ese fármaco que te vas a tomar está libre de algún efecto secundario? Ya no. Pero es que si yo pongo sobre la mesa lo que te está provocando, lo que estás sufriendo en este momento, y del otro lado tengo los posibles efectos secundarios, es que sigo tirando por los posibles efectos secundarios. Bueno, claro. Necesito frenar lo que te está ocurriendo en este instante. Luego ya trabajaremos todo lo demás. Exactamente, pero alguien pondría sobre la mesa, bueno, seguro que sí, pero pondría sobre la mesa elegir o no la quimio cuando estamos ante un cáncer, poniendo por delante los efectos secundarios. Totalmente. Si la opción es salvar la vida, o sea, al final la medicina, igual que las pastillas anticonceptivas, o sea, está para usarla cuando de verdad se necesite, que no es que tenga que ser la primera opción, pero es que cuando de verdad se necesita, joder, es que la salud mental es algo mucho más complejo de lo que intentamos mostrar muchas veces en redes. Es que no mostramos una pequeña parte de luego todo lo que hay detrás y no supone ningún fracaso. Exacto, que esto yo creo que es el Eso- punto clave, ¿no? Sí. En plan, me ha Está encantado bien. y me ha encantado el símil que has hecho con otras terapias. O sea, aceptamos que los fármacos son necesarios y, por supuesto, yo soy la primera que creo que ha habido sobremedicación en algunos ámbitos, pero eso no puede ensuciar el por qué se han investigado sobre ello. Ha salido un fármaco y, de hecho, también creo que hay como mucha demonización en el concepto de industria farmacéutica y demás, que sí, que es un business. Por supuesto que hay una empresa de detrás que quiere beneficiarse sobre ello, pero la investigación empieza y acaba en el paciente, empieza y acaba en lo público, que esto es lo bueno y lo bonito que tenemos en nuestro país. O sea, que una farma finalmente decida poner dinero para acabar desarrollando un fármaco que empezó estudiándose en la universidad pública, no quiere decir que todo esté mal y todo esté manchado. Y por Que no suerte, los extremos. claro, y tenemos organismos que lo regulan y tenemos agencias de control y que de hecho está pasando, otro melón, con los agonistas de GLP-1, Ozempic el más conocido, pero hay muchísimos y está pasando que como ha habido sobreprescripción y hecha en mala praxis, porque ha pasado, no se puede negar que ha pasado y está pasando, agencias como la nuestra, como la EMS, ¿no? La Agencia Española del Control del Medicamento, se ha puesto dura con esto y ha dicho que va a investigar no solo a los prescriptores, es decir, a los médicos facultativos que la están prescribiendo no cumpliendo con los criterios, sino además a las farmacias que la están expidiendo sin receta médica. Y se van a poner durísimos con ello. Por suerte tenemos estas agencias regulatorias, o sea que... Sí, que no es todo blanco o negro y que hay muchísimas cosas detrás que no se conocen porque solo se ven los titulares. Claro. Muy bien, siguiente tema incómodo. Uy. Vamos a hablar de obesidad. Bueno. Primera pregunta, igual, digo incómodo porque bueno, ya sabemos que igual las verdades incomodan. ¿Hay personas obesas sanas? Es que es un título de tu reel que también me gusta mucho. No, no existen. Y quiero dejar muy claro que esto es doloroso, esto es un proceso que viene de muchos años de maltrato constante a las personas que han sufrido y sufren obesidad y que entiendo la lucha antigordofóbica y la apoyo al 100%. Una cosa, pues punto y aparte, una cosa no quita la otra. No existe la obesidad sana, no existe. Existe una obesidad que de hecho ahora se denomina preclínica, en la que todavía no somos capaces de identificar algo que va a venir.
Que nosotros no seamos capaces de identificar o de medir o de chequear que algo está mal, no quiere decir que no lo esté. Te voy a poner un símil porque yo al final trabajo mucho con diabetes, ¿no? El símil con la glucosa. Nosotros antiguamente diagnosticábamos la diabetes. Por suerte fuimos capaces de ir unos pasitos adelante y ahora somos capaces de identificar la prediabetes, esta resistencia a la insulina y demás. Pero es que se sabe que antes de la prediabetes, de entre 10 y 15 años antes, ya estamos en una situación patológica que todavía no somos capaces de medir. O sea, no podemos ver en esa persona que algo está pasando. ¿Y por qué no lo podemos ver? Porque nuestro cuerpo está ejerciendo toda su fuerza en evitar que algo pase. Toda su fuerza. Y lo hace tan bien que nosotros no tenemos capacidad de medir que ese cuerpo está luchando, pero está pasando. Qué fuerte. Y esto con la obesidad es exactamente lo mismo. Que nosotros no podamos traducir en este momento de tu obesidad que tengas hipertensión, que tengas colesterol, que tengas triglicéridos, que tengas glucosa o que tengas un daño final, no quiere decir que no esté pasando una lucha dentro de tu cuerpo. Y esto es importante que lo entendamos y vuelvo a lo mismo, y esto no resta importancia a toda la lucha contra el estigma que hay con las personas con obesidad, pero a veces me pasa, ¿no?, que cuando intento dar estos mensajes de salud en relación a la obesidad, la gente se siente otra vez dolida y ofendida, totalmente normal, pero para mí, que yo investigo en obesidad, no investigar en obesidad y no poner recursos económicos en crear nuevos fármacos, nuevos tratamientos, nuevas moléculas que nos ayuden a entender mejor la obesidad, es en sí una forma de gordofobia. Sí, totalmente. Porque para mí vuelves a dejar sobre la persona su única responsabilidad en la cura. Y la fuerza de voluntad. Por supuesto. Porque eso es lo siguiente que quiero preguntarte. ¿Por qué no es la fuerza de voluntad lo único? Bueno, es que no es lo único que se necesita. Es decir, ¿por qué la fuerza de voluntad no es la solución? Porque a dieta y ejercicio no nos está funcionando, ¿no? Claro, Básicamente. o sea, porque habrá gente que tenga fuerza de voluntad de verdad, pero es que hay muchísimas cosas detrás, porque volvemos a lo mismo. Es un problema de salud, no es comer más de lo que tu cuerpo consume. Por supuesto que Es no. lo que la gente piensa. Por supuesto que no. Es como, para mí, de hecho, es una demostración absoluta de ignorancia poblacional el reducir algo tan complejo a come menos y muévete más, porque no es así. Sabemos que la obesidad viene determinada por más de 100 variables que directa o indirectamente ejercen una presión para que esa persona acabe desarrollando una obesidad. Si yo te digo que de todas esas 100 variables hay menos de 14 que dependen de la persona y que además de esas 14 que dependen exclusivamente de la persona, no dependen exclusivamente en realidad porque vienen dadas por decisiones políticas, económicas, urbanísticas, arquitectónicas, que hacen que esa persona decida finalmente yo hoy no camino. Porque claro, que yo decida hoy no camino es mi decisión, sí, por supuesto. Hasta ahí creo que todos lo entendemos. Ya, pero ¿de qué depende esa decisión? Depende de que el barrio donde esté tenga aceras suficientemente anchas para que yo pueda moverme y caminar. Por ejemplo, que eso se le llama walkable, que es la medición de que cuán caminable es una ciudad. ¿Tengo espacios verdes cerca de casa para que yo pueda andar sin exponerme a la salida de los tubos de escape de los coches? ¿Tengo tiempo? ¿Vengo de un nivel socioeconómico que no me hace tener 3 trabajos, no dormir por las noches y que tengo una carga familiar suficiente como para que mi nivel de estrés sea altísimo y lo último que quiera es caminar? Entre otras muchas cosas, por supuesto. Entonces, que creamos que la decisión es de la persona, es del individuo, es algo totalmente erróneo. Y de hecho me gusta mucho diferenciar entre dos cosas: culpabilizar y hacer responsable como parte de la solución. Porque yo sí que creo en eso. Yo creo que la persona no es culpable de la obesidad que tiene y por lo cual no es la única responsable de su solución, pero sí que es parte de la solución. ¿Pero eso qué significa? Pues que hay que cambiar algo de mucho más arriba para que esas personas consigan finalmente un porcentaje de grasa corporal que sea adecuado para ellos y que puedan tener una mejor esperanza y calidad de vida.
Lo has explicado perfectamente. Creo que queda bastante claro de qué lado estás y qué es lo que estamos contando. Vale, ¿y por qué no solo vale con ingerir menos calorías? ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro de una persona cuando quiere perder peso? ¿Y Mm. qué es lo que ocurre en el cerebro de personas obesas que antes ya lo has nombrado, ¿no? Que necesitan más para saciarse, qué pasa con la glucosa? Si nos lo puedes explicar para que se entienda por qué la solución no es hacer una dieta restrictiva. Esto es súper guay porque en el caso de que siempre, o sea, de hecho hemos sido tan desastre en investigación que en clínica hemos sido un puñetero desastre igual. Y este estigma que te decía de come menos y muévete más es algo que nosotros en consulta también hemos recomendado. Y las dietas que ahora le llamamos restrictivas como algo malo, en consulta se llamaban, y yo lo estudié, dietas hipocalóricas. Y esto es un puñetero fracaso, pero no un fracaso de los clínicos, o sea, es un fracaso estructural en el que no se ha invertido en ciencia, por lo cual no sabíamos más, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, las dietas restrictivas, que es una dieta en la que estás comiendo muy pocas calorías, que recordemos, y esto es otro melón, pero una dieta de 1.200 calorías no es suficiente ni para un niño de 7 años. Bueno, es que la cantidad de mujeres que toman dietas de 1.200 y 1.500. 1.500 y viven así porque es lo que le han dicho que tienen, que bueno, Es que igual no. me incluyo en el saco hace unos años. Claro, claro, todos hemos estado en ese lado, todos hemos estado. Y todos hemos estado, y yo también he estado en el otro lado. Vale, es que 1.200 puede ser una dieta hipocalórica. ¿Una dieta hipocalórica para quién? O sea, es que no para un adulto que requiere ser funcional. Claro. Entonces, dietas hipocalóricas o dietas muy restrictivas, inicialmente, como sabemos que si comemos menos de lo que gastamos vamos a proporcionar pues, una pérdida de peso, no solo de grasa, sino de todo, inicialmente va a pasar eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando eso sucede, como decíamos antes, el cuerpo dice hasta aquí, o sea, hasta aquí. Voy a coger las riendas de esto, porque si tú no me estás dando comida, es porque no estamos encontrando comida. Volvemos a la evolución en este caso. Si no estamos encontrando comida, voy a activar todos los sistemas de supervivencia que hayan a mi disposición para que tú no pierdas peso. O sea, se pone en tu contra en realidad. Es lo contrario que lo que estamos buscando. Y lo hace a través de 2 vías. La primera es que vuelve al cuerpo mucho más eficiente para que gaste menos energía para vivir. Entonces, si una persona antaño, para ser funcional, respirar, reparar sus células y hacer crecer el pelo, requería 2.000 calorías al día, vamos a hacer exactamente lo mismo por 1.500. Ya ves, todo lo contrario de lo que buscamos. Todo lo contrario. Y por otro lado, voy a activar todos esos sistemas de búsqueda activa de comida. Porque yo necesito que si no estamos encontrando comida, recordemos que el cuerpo no entiende en qué momento estamos de la vida, por lo cual si tú no me das de comer no es porque no quieras, sino porque no hay comida, vamos a activar todos esos mecanismos que nos van a hacer buscar proactivamente comida todo el rato. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de los sistemas de recompensa. Necesitas alimentos, además, cuanto más azucarados y más grasos, mejor. O sea que también tiene un sentido evolutivo tener esos alimentos con más gusto. Por supuesto, porque eran los que más energía rápida nos proporcionaban. Y frente a una situación en la que teníamos que elegir una comida concreta sin saber si vamos a pasar muchas semanas o días sin poder comer suficiente, el cerebro nos hacía elegir aquello que más calóricamente nos iba a aportar ese plus de energía. Entonces, cuanto más azúcar y grasa, mejor. Entonces, estamos activando esos sistemas que además recordemos que nos volvemos tolerantes en la obesidad. O sea, una persona con obesidad, además, para llegar a esos niveles de reward, esos niveles de dopamina, esos neurotransmisores un poco de gusto, de placer, va a necesitar más cantidad de ese alimento. Vale, interesante. O sea que entonces hay que potenciar otros pilares para que las personas obesas o que tienen obesidad o están en principio, pues funcionen. ¿Existe alguna pastilla? No sé. Mira, justo estábamos nombrando los fármacos, ¿no? Los agonistas de GLP-1. ¿Qué son estos fármacos? Y creo que voy a intentar dar como los mensajes clave de las grandes desinformaciones que he visto en redes. Iba a decir fake news, pero es que no son fake news cuando la persona no acaba de entender el funcionamiento del fármaco o cómo funciona la investigación científica, ¿no? Porque al final, si no estamos trabajando en ello, no sabemos muy bien cómo funciona. Un agonista es
una molécula que es similar, o sea, que es artificialmente creada, pero que hace como un símil de algo naturalmente presente en el organismo. Es una molécula que se hace pasar, para que lo entendamos, por un GLP-1, ¿vale? Que es una molécula que, entre otras cosas, da sensación de saciedad. ¿Y qué es lo que pasó? Porque una de las cosas que he visto en redes es, ya, pero este fármaco es para las personas con diabetes. Y es como, wow, un momento. La historia de la medicina funciona de la misma manera, que es yo empiezo a investigar algo, pero me doy cuenta de que funciona para otras cosas. A mí que un fármaco sea inicialmente creado para personas con diabetes, pero colateralmente hayamos visto que tiene otros beneficios y los podamos usar, es que es la historia de la medicina. Es que ha pasado, no te diré en todos, pero en casi todos los fármacos de la historia. Y está bien y es normal. Dicho esto, en la diabetes en concreto se ha visto que ayuda a la producción de insulina en el páncreas, hace que las células beta funcionen mejor, por lo cual nos ayuda a bajar la glucosa. Perfecto. Colateralmente vieron dos cosas. Una, enlentecía el vaciamiento gástrico, es decir, hacía que la digestión fuese un poquito más lenta, por lo cual la sensación de saciedad aumentaba. Y además nos volvía más sensibles a esa señalización de saciedad, que recordemos que está rota en la obesidad. Y la gente preguntará, ya, pero nos hace perder peso, es el fármaco para perder peso. Los agonistas de GLP-1 no te ayudan a perder peso. Los agonistas de GLP-1 arreglan algo que está roto. Y consecuentemente a eso, las personas comen menos, se mueven más y pierden peso. Tú jamás vas a perder peso sin mejorar esos parámetros. Lo que pasa es que por fin las personas que tienen obesidad y tienen esa señal rota van a competir o van a jugar en la misma liga que el resto de las personas que quieren perder peso. No es falta de esfuerzo, es una conectividad bioquímica que no tienen y les está ayudando a jugar en la misma liga. No lo podías haber, se me ha puesto la piel de gallina, ¿eh? Porque creo que no lo podías haber explicado mejor. Sobre todo porque es la información que necesitamos para de una vez dejar de hablar de temas que no son reales. Gracias por la explicación, de verdad. Me he quedado perpleja porque te he escuchado muchas veces hablar de ello, pero nunca lo había hilado de ese modo. Es complicado y además, dicho esto, por supuesto, ya existen fármacos agonistas de GLP-1 y otros duales, no hace falta decir marcas, que ya están creados específicamente y aprobados por las agencias regulatorias solo para personas con obesidad, sin diabetes y sin ninguna otra comorbilidad. O sea, ya existe eso. Y la pregunta que nos hacemos todos es, sí, ya, pero el Sistema Nacional de Salud español no los está financiando. ¿Tan bueno no será? Ya. Ojo con esto. El Sistema Nacional de Salud está muy bien, pero es público. Entonces, los dineritos importan y hay que ver dónde se lleva ese dinero. Imagínate que yo ahora te digo que, y estos son datos reales de un estudio que hicimos nosotros con el grupo de atención primaria del Hospital Clínic. Sabemos que, según las últimas encuestas de salud, tenemos un 16% de la población española con obesidad. 16%, que se traduce en casi 8 millones de personas. Si yo ahora tengo que financiar a 8 millones de personas este fármaco, piensa que, mira, en Nueva York, que es donde estoy la mitad del tiempo ahora, cuesta 1.500 euros al mes. Aquí, por suerte, llegamos a un acuerdo y cuesta 300 euros al mes. Pero por 8 millones de personas. Esos son pues 2.500 millones de euros al mes. Entonces, bueno, ojo, o sea, sabemos que funciona, sabemos que es útil, ahora tenemos que ver cómo gestionarlo. Bueno, ellos, los políticos, tendrán que ver cómo gestionarlo a nivel económico, porque sería una grandísima oportunidad para evitar gastos mayores a futuro. Claro, que eso es lo que nos olvida, que ya no es solo evitar la obesidad, los problemas cardíacos en este momento, sino que es evitar una hospitalización o una cirugía o un tratamiento médico que va a durar mucho más tiempo. Por supuesto, eso es lo que se nos olvida. bajas laborales, muchos otros problemas asociados que son gastos económicos de la banca pública igual, o sea que... Muy bien. Bueno, antes de acabar, que se nos está yendo el tiempo, porque bueno, es que me queda en la mitad del podcast que tenía pensado, o sea, que tienes que venir. Habrá una segunda parte. Por supuesto. Pero antes de acabar, quiero preguntarte por qué es bueno entrenar. Ay. ¿Por qué es bueno entrenar? Pues de la misma forma que es bueno dormir,
o es bueno alimentarse correctamente, es una necesidad biológica más. Punto. Es que es algo, creo, muy complejo si queremos hablar de términos más específicos y tan básico en realidad. Yo muchas veces me preguntan, ¿cuál es el entreno perfecto si lo que quiero es...? Y pienso, mira, Entrena, tía. entrena. Muévete. Es que me da igual. O sea, con los niveles de sedentarismo que tenemos ahora mismo, con tal de que hagas algo sostenible para ti en el tiempo, es decir, que te haga feliz, que no te lesione y te haga sentir mejor, es que me vale. Es que me da igual lo que hagas. Sí, es que volvemos a lo mismo. Queremos especificar cuando los hábitos y el sacar 15 minutos todos los días para movernos está imposible. Totalmente. Yo soy muy, y tú también lo eres, ¿no? Entrenar fuerza, sabemos que es importante para las... Bueno, es que para todo. Para todo. Para todo. Todo. Para vivir más y para vivir mejor. Ese es quizá el resumen final. Pero si frente a no entrenar porque no te gusta entrenar fuerza o entrenar porque lo que te gusta es ir a correr, mira, no tengo nada que decir. Claro. O sea, me da igual, muévete, entrena, haz algo. Lo demás ya vendrá. Sí. O sea, lo que decíamos, ¿con quién te estás comparando? Claro, ¿no? Y es que además que te tienes que acordar de ti, de tu situación y de tu momento de Por vida. supuesto. Muy bien. Pues última pregunta, porque he decidido incorporar una nueva pregunta a este podcast. ¿Un motivo por el que entrenes tú? Ay. Aunque ya acabas de nombrar algo, pero bueno, tú eres de tus mañanas mi negociable. Entonces, un motivo por el que entrenes tú, el tuyo. Mi no negociable. Justamente lo utilizo mucho porque es muy difícil debatir contigo misma día a día si tienes que o no tienes que ir a entrenar. Para mí es muy difícil. Ojalá yo fuera una persona en la que jamás dudara si ir a entrenar o no, pero la realidad es que soy un ser humano con sus perezas, sus dolores, sus hoy no me apetece, y lo empecé a entender como igual que no negocio la pereza que me puede dar un día levantarme del sofá o de la cama donde me he quedado dormida para lavarme los dientes, pues para mí tampoco es negociable entrenar. ¿Qué me da a corto plazo? Y esto para mí creo que es demencial. Me hace estar más lúcida en todo el día. Creo que me hace ser mejor persona. Esto igual es como muy filosófico. No, te creo. Esto es muy y seguro que tiene filosófico. sentido. O sea, a nivel hormonal, las endorfinas, el cómo te sientes la actividad, totalmente. O sea, y creo que soy más tolerable para el resto de la gente que convive a mi alrededor. O sea, esto es fuerte. Pero sí, creo que soy una persona con mucha más vitalidad, mucho más feliz, con capacidad de entender más a los demás, de no estar tan agotada, porque paradójicamente hacer ejercicio hace que estés menos cansado. Y esto es algo heavy. Sí. Y yo sí puedo dar un mensaje a esas personas que todavía están en ese momento de debatirse si sí o si no, no te lo plantees. Es que hazlo y punto. O sea, una necesidad biológica más. Es que no le daría más puntos a eso. Me encanta, no lo podías haber definido mejor. Bueno, pues Diana, muchas gracias. Muy gracias a ti. ti. Tenemos que hacer otro segundo episodio porque se han quedado un montón de temas interesantes que hablar, pero creo que este episodio es súper importante para encontrar la ciencia y el equilibrio en la vida real. Así que gracias infinitas por haber venido. Sara, te tengo que dar yo a ti las gracias porque es un espacio donde realmente tienes el tiempo suficiente para poder hablar, ¿no? Que decíamos antes, mensajes cortos, mensajes directos en las redes, sí, ya. Pero a veces necesitas contextualizar, explicar, justificar otras partes y tú me has dado esta posibilidad, o sea que te lo agradezco un montón. Además, como a Michis, o sea... Sí, total. Pues nada, a los demás, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en próximos episodios.